La embajadora Sara Chen estaba de pie en el babor de observación de la nave diplomática Armonía, observando cómo el ensamblaje espiral aparecía a la vista. Había visto fotografías, recreaciones holográficas y simulaciones virtuales. Pero nada la preparó para la realidad. La estructura era masiva más allá de la comprensión, una rueda giratoria de plataformas y torres interconectadas que se extendía a una distancia que podría tragarse la luna de la Tierra 3 veces. Luces de 1000 colores diferentes pulsaban en su superficie. Cada una representaba una especie diferente, una civilización diferente, una historia diferente que se remontaba a millones de años. Impresionante, ¿verdad?, dijo Marcus Webb, el jefe de xenólogos de la Tierra. Flotó a su lado en la sección de gravedad cero de la nave, su cabello gris formando un ligero halo alrededor de su rostro curtido. Sara asintió, incapaz de encontrar palabras. Había pasado 3 años preparándose para este momento, aprendiendo 17 idiomas galácticos diferentes, estudiando las costumbres y protocolos de 43 civilizaciones principales, y memorizando las estructuras políticas del Consejo Galáctico. Sin embargo, de pie aquí ahora, a punto de representar a toda la humanidad frente a seres que habían dominado el viaje interestelar antes de que los humanos hubieran descubierto el fuego, se sentía imposiblemente pequeña. «Van a pensar que somos niños», dijo en voz baja. Marcus le dedicó una sonrisa amable. «Somos niños, Sara, según sus estándares al menos. Pero los niños crecen». La Armonía atracó en una de las plataformas exteriores designadas para nuevas especies. Cuando la esclusa de aire se abrió, fueron recibidos por una delegación de Vexatari. Los seres cristalinos que habían aceptado patrocinar la solicitud de la humanidad al Consejo. El Vexatari líder, cuyo nombre se traducía aproximadamente como resonancia de luz antigua, pero que había pedido a los humanos que simplemente lo llamaran Res, extendió 3 de sus extremidades geométricas en el saludo tradicional. «Bienvenidos, jóvenes amigos», dijo Res, su voz un agradable sonido de campanillas que sus dispositivos de traducción convirtieron al inglés. «Nos sentimos honrados de guiar sus primeros pasos en la comunidad mayor». Sara hizo una reverencia de la manera que había practicado. «El honor es nuestro, Res. La humanidad agradece su patrocinio». Res los guió a través de corredores que parecían cambiar y transformarse mientras caminaban, adaptándose a la presencia de diferentes especies. Sara vio seres que reconoció de sus estudios. Los imponentes Mactari con sus 6 patas y ojos compuestos. Los fluidos Qualari que parecían estar hechos de agua viva. Los antiguos tejedores de pensamiento que existían como redes de conciencia conectada. También vio docenas de especies que nunca había encontrado en ninguna base de datos. Cada una más extraña y maravillosa que la anterior. Entraron en un vasto anfiteatro donde se reunía el consejo. El espacio era enorme, con asientos dispuestos en círculos concéntricos que se elevaban hacia una cúpula superior. Miles de delegados llenaban los asientos, representando civilizaciones de toda la galaxia. En el centro había una plataforma elevada donde las nuevas especies se paraban para dirigirse al Consejo. «Hay más de 9.000 especies representadas aquí hoy», explicó Res mientras descendían hacia la plataforma. «Algunas son jóvenes como ustedes, apenas con unos pocos miles de años en su era espacial. Otras son antiguas más allá de su comprensión. Los más ancianos entre nosotros, los guardianes, han mantenido su civilización por más de 200 millones de sus años». Sara sintió que se le encogía el estómago. 200 millones de años. Cuando los guardianes alcanzaron por primera vez el vuelo espacial, los continentes de la Tierra estaban dispuestos de manera diferente, y los antepasados de la humanidad eran pequeños reptiles que se escondían de los dinosaurios. Un tono profundo resonó por la cámara, señalando el comienzo de la sesión. Res guió a Sara a la plataforma central mientras Marcus y el resto de la delegación de la Tierra tomaban asiento en una sección designada para especies recién solicitantes. El portavoz del Consejo, un ser llamado Alto Curador Belmont, flotaba sobre la asamblea. Belmont pertenecía a una especie llamada los arquitectos, seres de energía que hacía mucho tiempo habían trascendido la forma física. Cuando hablaba, su voz parecía venir de todas partes a la vez. «Nos reunimos para dar la bienvenida a una nueva voz en nuestra comunidad»,
anunció Belmont. La especie que se llama a sí misma humanidad, del planeta que nombran Tierra. Ubicados en el sector 447 del espolón de Orión, son jóvenes, habiendo alcanzado el viaje más rápido que la luz hace solo 43 de sus años. Son pequeños, con presencia en un solo sistema estelar, pero vienen en paz buscando conocimiento y amistad. Que su representante hable. Sara respiró hondo y dio un paso adelante. Había ensayado este discurso 1000 veces, pero ahora, de pie ante miles de especies que habían explorado el cosmos mientras la humanidad todavía golpeaba rocas, las palabras se sentían inadecuadas. Honrados delegados, comenzó, su voz amplificada por una tecnología que no entendía del todo. Me presento ante ustedes hoy no como representante de una civilización poderosa, sino como la voz de una especie joven que da sus primeros pasos inciertos en un universo mucho más grandioso de lo que jamás imaginamos. Hizo una pausa, mirando el mar de rostros, formas y conciencias alienígenas dispuestas ante ella. Nosotros los humanos somos conscientes de nuestra juventud. Nuestra historia registrada abarca solo unos pocos miles de años. Nuestra presencia en el espacio se mide en décadas. Comparados con las grandes civilizaciones aquí reunidas, somos infantes, pero somos infantes que desean aprender, crecer, contribuir con lo que podamos a la comunidad mayor. Sara continuó, hablando de la historia de la Tierra, sus luchas y triunfos, sus guerras y su eventual unidad. Habló de la curiosidad de la humanidad, su impulso por explorar, su capacidad de compasión y creatividad. Reconoció los defectos y errores de la humanidad, pero expresó la esperanza de que, con la guía de las especies mayores, los humanos pudieran convertirse en miembros dignos de la familia galáctica. No venimos buscando caridad o un trato especial, concluyó. Venimos ofreciendo amistad y colaboración. Podemos ser jóvenes, pero traemos nuevas perspectivas, nuevas ideas y un afán de ayudar a construir un futuro mejor para todas las especies. Solo pedimos la oportunidad de demostrar que somos dignos de estar entre ustedes. El anfiteatro quedó en silencio por un momento después de que ella terminó. Luego, lentamente, un sonido comenzó a crecer. Empezó con los Vexatari, un tintineo armónico de aprobación. Otras especies se unieron con sus propias expresiones de bienvenida. Clics, silbidos, tonos armónicos y sonidos que desafiaban la descripción humana. No fue una aceptación unánime, Sara podía decirlo, pero era un comienzo. Belmont habló de nuevo. El Consejo reconoce la solicitud de la Tierra. Se les otorgará membresía provisional mientras evaluamos la compatibilidad de su especie con nuestros principios y estándares. Bienvenidos al Consejo Galáctico, Humanidad. Mientras Sara se inclinaba en gratitud y alivio, algo sucedió en el borde de la galaxia, algo que nadie en el anfiteatro podría haber predicho. Mucho más allá. Del alcance del espacio civilizado, más allá de los brazos espirales donde las especies jóvenes construían sus imperios, más allá incluso de los antiguos territorios de los guardianes, existía una estación de monitoreo. Había sido construida hace miles de millones de años por una civilización que precedió incluso a los guardianes. Una civilización cuyo nombre se había perdido en el tiempo. La estación había estado oscura y silenciosa durante 8.000 millones de años. Su propósito olvidado, su misma existencia desconocida para los habitantes actuales de la galaxia. Pero cuando Saracen pronunció sus últimas palabras, cuando su voz llevó la frase «traemos nuevas perspectivas», algo en la frecuencia fundamental de su voz activó los antiguos sistemas. La estación cobró vida con una energía que había estado latente desde antes de que el sol se encendiera. Sus sensores, diseñados para detectar algo específico, algo crucial, se fijaron en la ubicación de la Tierra y comenzaron a transmitir una señal. La señal viajó más rápido que la luz, más rápido que cualquier nave podría volar, utilizando principios de la física que ninguna especie viva entendía. Llegó a los mundos natales de los guardianes en lo que pareció un instante, aunque en realidad había tardado varias horas en cruzar la vasta distancia. En los archivos más profundos de la civilización guardiana, donde los registros se almacenaban en el tiempo cristalizado mismo, las alarmas comenzaron a sonar. Los pocos guardianes que mantenían estas antiguas instalaciones se apresuraron a entender lo que había sucedido.
Lo que encontraron en los datos los hizo congelarse en un shock colectivo. El tono primordial, la frecuencia fundamental que existió en el nacimiento del universo, el primer sonido del cual toda la materia y la energía habían surgido. La estación de monitoreo lo había detectado, claro e inconfundible, en la voz de la embajadora humana. El guardián superior, un individuo que había vivido durante 50 millones de años y llevaba los recuerdos de 100 millones más almacenados en archivos genéticos, tomó una decisión inmediata. Irían al ensamblaje espiral ellos mismos, algo que los guardianes no habían hecho en eones. No explicarían por qué a través de los canales de comunicación. Este descubrimiento era demasiado importante, demasiado potencialmente peligroso para discutirlo en otro lugar que no fuera en persona. La nave guardiana partió en 1 hora, viajando hacia el ensamblaje espiral a velocidades que la harían llegar en menos de un día. Detrás de ellos, dejaron instrucciones de buscar en todos los archivos cualquier referencia al tono primordial, a cualquier conexión entre esa frecuencia fundamental y la vida biológica, y a cualquier profecía o predicción sobre lo que sucedería si alguna vez se detectaba de nuevo. De vuelta en el ensamblaje espiral, Sara se había reunido con su delegación. Estaban celebrando su exitosa aceptación, brindando con bebidas proporcionadas por los Vexatari y discutiendo los próximos pasos en la integración de la Tierra en la sociedad galáctica. «Lo hiciste maravillosamente», dijo Marcus, dándole una palmada a Sara en el hombro. Ese discurso fue perfecto, humilde pero no servil, esperanzador pero no ingenuo. Sara sonrió, sintiendo que la tensión de los últimos meses finalmente se liberaba. Solo espero que podamos estar a la altura de sus expectativas. Tenemos mucho que aprender. Re se acercó a ellos, su forma cristalina refractando la luz en hermosos patrones. Han causado una excelente primera impresión. Muchas especies estaban inseguras acerca de la humanidad, pero las palabras de su embajadora han aliviado muchas preocupaciones. Habrá desafíos por delante, por supuesto. Algunas especies los pondrán a prueba. Otras buscarán usar su inexperiencia para su ventaja, pero han tenido un comienzo sólido. Gracias, Res, dijo Sara. No podríamos haber hecho esto sin su apoyo. Es el deber de las especies mayores guiar a las más jóvenes, respondió Res. Nosotros también fuimos jóvenes una vez, aunque fue hace tanto tiempo que el recuerdo solo existe en nuestros archivos. Cada especie merece la oportunidad de crecer y contribuir a la comunidad galáctica. Mientras hablaban, mientras la celebración continuaba, mientras la humanidad daba sus primeros pasos oficiales en el cosmos mayor, ninguno de ellos sabía que todo lo que entendían sobre el lugar de la humanidad en el universo estaba a punto de cambiar. Ninguno de ellos sabía que los guardianes corrían hacia ellos con noticias que sacudirían los cimientos de la civilización galáctica. Ninguno de ellos sabía que la humanidad no era la especie más joven de la galaxia. Podrían, de hecho, ser la más antigua. Y su voz, la simple voz humana que cada persona usaba todos los días sin pensar, podría ser la clave de misterios que habían desconcertado al cosmos durante miles de millones de años. La celebración continuó hasta bien entrado el ciclo nocturno de la estación. Sara finalmente se retiró a los aposentos que se habían proporcionado para la delegación de la Tierra. Agotada pero feliz, grabó un mensaje para enviar de vuelta a la Tierra, describiendo la exitosa aceptación y expresando esperanza para el futuro de la humanidad entre las estrellas. Mientras se quedaba dormida, tarareaba una simple melodía que su madre le había enseñado de niña, una canción de cuna que se había transmitido de generación en generación. No sabía que esta simple melodía llevaba dentro armónicos que coincidían con la frecuencia de la creación misma. No sabía que, a través de la galaxia, seres antiguos corrían para entender lo que significaba su mera existencia. Solo sabía que la humanidad había sido bienvenida y que el mañana traería nuevas oportunidades para aprender, crecer y encontrar su lugar entre las estrellas. La verdad, cuando llegara, sería mucho más extraña y significativa de lo que podría haber imaginado. El ciclo matutino en el ensamblaje espiral comenzaba con una luz suave que aumentaba gradualmente de intensidad, imitando el amanecer natural para acomodar los ritmos biológicos de miles de especies diferentes. Sara se despertó sintiéndose más descansada de lo que había estado en meses.
El peso de la presentación finalmente se había levantado de sus hombros. Hoy trataría de reuniones con varios comités del Consejo, comenzando el largo proceso de integrar la Tierra en la sociedad galáctica. Estaba desayunando con Marcus y el resto de la delegación cuando desapareció en sus aposentos, moviéndose con una velocidad inusual. Su estructura cristalina vibraba de una manera que su software de traducción indicaba que significaba angustia o emoción. Embajadora Chen, debe venir conmigo de inmediato, dijo sin preámbulos. El portavoz del Consejo ha convocado una sesión de emergencia. Sara dejó su taza, sintiendo que su buen humor se evaporaba. ¿Qué pasa? ¿Sucedió algo en la Tierra? No, nada de eso. Los guardianes han llegado. Solicitan una audiencia inmediata con usted en el pleno del Consejo. Marcus se levantó rápidamente, casi derribando su silla en la gravedad más ligera. ¿Los guardianes? Pensé que nunca dejaban sus sistemas de origen. No lo han hecho en más de 50 millones de años, confirmó Res. Su presencia aquí no tiene precedentes. Y pidieron específicamente que la humanidad estuviera presente. Algo ha sucedido. Algo importante. La sesión de emergencia se llevó a cabo en una cámara más pequeña y segura que el gran anfiteatro de ayer. Solo los delegados principales de las civilizaciones más importantes estaban presentes, junto con toda la delegación de la Tierra. Sara sintió docenas de ojos alienígenas sobre ella mientras entraba, muchos llenos de curiosidad o sospecha. Los guardianes ya habían llegado. Eran 3, seres que parecían casi esferas flotantes de luz estelar comprimida. Eran antiguos más allá de cualquier cosa que Sara hubiera encontrado, y solo estar cerca de ellos le hacía sentir el peso de su vasta edad. Estos seres habían estado vivos cuando la primera vida compleja emergía en la Tierra. Habían visto nacer y morir estrellas. Habían presenciado el auge y la caída de miles de civilizaciones. El mayor de los 3, que se presentó simplemente como primer erudito, se dirigió a la asamblea directamente. Su voz era como escuchar el eco del tiempo mismo. Nos disculpamos por esta reunión abrupta, dijo el primer erudito, pero hemos detectado algo que requiere una investigación inmediata. Algo que concierne a los miembros más nuevos de este consejo. Toda la atención se volvió hacia Sara y su delegación. Ayer, cuando la embajadora Chen pronunció su discurso de aceptación, una de nuestras antiguas estaciones de monitoreo se activó. Esta estación ha estado inactiva durante 8.000 millones de años. Fue construida por una civilización que vino antes que nosotros, antes de que cualquier especie actualmente viva en esta galaxia. Los llamamos los arquitectos, aunque no sabemos casi nada sobre ellos. El primer erudito hizo una pausa, y Sara pudo sentir la tensión creciendo en la sala. Esta estación fue diseñada para detectar una cosa y solo una cosa: el tono primordial, la frecuencia fundamental que existió en el momento del Big Bang, el primer sonido del cual toda la materia y la energía en nuestro universo emergieron. Y detectó ese tono en la voz de la embajadora Chen. La cámara estalló en ruido. Los delegados comenzaron a hablar unos sobre otros en docenas de idiomas, sus dispositivos de traducción creando una cacofonía de confusión e incredulidad. El alto curador Belmont pidió orden. Esta es una afirmación extraordinaria. ¿Están seguros de sus hallazgos? No habríamos viajado aquí si no lo estuviéramos, respondió el primer erudito. Solicitamos permiso para estudiar a los humanos más de cerca. Necesitamos que hablen, que canten, que hagan cualquier sonido que produzcan naturalmente. Debemos entender cómo es esto posible. Sara sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Miró a Marcus, que parecía igualmente atónito. Belmont se volvió hacia Sara. Embajadora Chen, ¿consentirán usted y su gente este examen? La mente de Sara corría. Habían venido aquí buscando aceptación como miembros menores de la comunidad galáctica. Y ahora, de repente, estaban en el centro de algún misterio cósmico. Pero, ¿qué opción tenían? Negarse a los guardianes haría que la humanidad pareciera sospechosa u hostil. Consentimos, dijo, manteniendo la voz firme. Queremos entender esto tanto como ustedes. Durante las siguientes horas, los guardianes llevaron a cabo sus pruebas.
Hicieron que Sara y cada miembro de la delegación de la Tierra hablaran, cantaran, gritaran, susurraran e hicieran cada sonido que se les ocurriera. Grabaron todo con instrumentos tan sensibles que podían detectar fluctuaciones cuánticas individuales. Marcus cantó su ópera favorita. El teniente James Rodríguez recitó poesía. La doctora Ami Okonkwo contó chistes en 3 idiomas diferentes. Cada vez, los instrumentos de los guardianes registraban el mismo resultado. Cada voz humana contenía frecuencias armónicas que coincidían con el tono primordial. No exactamente, pero lo suficientemente cerca como para que el patrón fuera inconfundible. Era como si la frecuencia fundamental de la creación se hubiera entretejido en las cuerdas vocales humanas a través de algún proceso imposible. Mientras continuaban las pruebas, el primer erudito llevó a Sara a un lado para una conversación privada. «Necesitamos que entienda la importancia de lo que hemos descubierto», dijo el guardián. «El tono primordial no es solo una curiosidad histórica. Según nuestros registros más antiguos, registros que heredamos de civilizaciones que vinieron antes que nosotros, este tono tiene una propiedad especial. Puede interactuar con las leyes fundamentales de la física de maneras que nada más puede. Es, en esencia, el código fuente del universo». Sara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Está diciendo que las voces humanas pueden manipular la física?» «No lo sabemos todavía, pero es una posibilidad que debemos investigar. Más importante aún, debemos entender cómo su especie llegó a poseer esta propiedad. En todos nuestros 200 millones de años de civilización, en todas las innumerables especies que hemos encontrado o estudiado, nunca hemos visto esto. Son únicos». «Quizás es solo una coincidencia», sugirió Sara, aunque ella misma no lo creía. «Quizás las cuerdas vocales humanas simplemente vibran a frecuencias similares a las del Big Bang». La forma del primer erudito pulsó con lo que su software de traducción indicó que era diversión. «Embajadora, no existen coincidencias de esta magnitud. La probabilidad de que esto ocurra por azar es tan pequeña que es efectivamente cero. No, este es el resultado de un diseño deliberado. La pregunta es quién lo diseñó y por qué». Durante el día siguiente, mientras la noticia del descubrimiento se extendía por el ensamblaje espiral, las reacciones entre la comunidad galáctica variaron enormemente. Algunas especies expresaron asombro y curiosidad. Otras mostraron miedo o sospecha. Una facción de especies más jóvenes acusó a la humanidad de fabricar de alguna manera los resultados para obtener una ventaja. Más preocupantes fueron aquellos que comenzaron a ver a la humanidad como un arma potencial o una herramienta para ser controlada. Re se mantuvo cerca de la delegación humana, brindando protección y guía. «Deben tener cuidado ahora», le advirtió a Sara. «Han pasado de ser vistos como niños inofensivos a ser considerados una amenaza o un premio potencial. Hay especies que querrán estudiarlos más invasivamente, otras que querrán controlarlos y algunas que querrán eliminarlos como un peligro potencial». Mientras tanto, los guardianes habían abierto sus archivos más profundos, buscando cualquier referencia al tono primordial en sus registros heredados. Lo que encontraron fue fragmentario y críptico, pero profundamente perturbador. El primer erudito convocó otra reunión, esta vez incluyendo solo a los miembros más confiables del Consejo y a la delegación humana. Se reunieron en una cámara sellada donde ninguna información podía filtrarse. «Hemos encontrado referencias en nuestros archivos», comenzó el primer erudito, «registros que heredamos de la civilización que vino antes que nosotros, que los heredaron de la civilización que vino antes que ellos, extendiéndose en una cadena ininterrumpida por casi 12.000 millones de años. Y en los registros más antiguos, encontramos esto». Una pantalla holográfica se materializó en el centro de la sala, mostrando símbolos en un idioma que nadie podía leer. Pero debajo de los símbolos, apareció una traducción, aparentemente generada por los sistemas de análisis de los guardianes que habían pasado milenios decodificando lenguas antiguas. El texto decía: «Cuando los hablantes regresen, todos sabrán que el ciclo se acerca a su fin». La primera voz dio forma al cosmos, y en esa voz yace tanto el poder de la creación como la clave de lo que viene después. Los hablantes serán conocidos por su sonido, y vendrán de los mundos más jóvenes portando el patrón más antiguo.
Cuando lleguen, el umbral debe ser abierto y la elección debe ser hecha. La cámara quedó en silencio mientras todos procesaban las implicaciones. Los hablantes, dijo Marcus lentamente. Somos nosotros. Es la humanidad. Así parece, confirmó el primer erudito. El texto se refiere a seres que poseen el tono primordial, la primera voz. Y dice que vendrán de los mundos más jóvenes, lo que coincide perfectamente con la Tierra. Su planeta tiene solo 4.500 millones de años, joven para los estándares cósmicos. Pero también dice que portamos el patrón más antiguo, señaló Sara. Eso no tiene sentido. ¿Cómo podemos ser jóvenes y viejos a la vez? Esa es la pregunta que debemos responder, dijo el primer erudito. Pero hay más. El texto menciona el umbral. Sabemos qué es esto. Hay una estructura en el borde del universo conocido, más allá incluso de nuestro territorio. Fue construida por los arquitectos, los mismos seres que construyeron la estación de monitoreo. Ha estado completamente inactiva e inaccesible desde que fue descubierta hace 3 millones de años. Cada especie que ha intentado entrar ha fallado. La estructura simplemente no responde a nada de lo que hacemos. ¿Y creen que nos responderá a nosotros?, preguntó Sara. El texto lo sugiere. El umbral debe ser abierto. Creemos que esto significa que se abrirá para ustedes, para los hablantes, y lo que sea que haya dentro puede explicar cómo su especie llegó a poseer el tono primordial. Belmont, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló. Esta es una decisión que debe tomarse con cuidado. Si seguimos este camino, si llevamos a la humanidad al umbral, podemos desatar fuerzas que no entendemos. El texto habla de ciclos y elecciones. Habla de lo que viene después. Son frases ominosas. Pero, ¿podemos permitirnos no investigar?, preguntó un delegado de los Mactari. Si la humanidad posee este poder, debemos entenderlo, tanto por su seguridad como por la nuestra. El debate continuó durante horas. Algunos abogaban por la cautela, por estudiar más a la humanidad antes de tomar cualquier acción drástica. Otros insistían en que el umbral podría contener respuestas a preguntas que habían desconcertado a la galaxia durante miles de millones de años. Unos pocos sugirieron que la humanidad debería ser puesta en cuarentena, mantenida alejada de la sociedad galáctica hasta que se resolviera el misterio. A través de todo esto, Sara sintió el peso de la responsabilidad presionándola. Había venido aquí para representar a la humanidad como una especie menor que buscaba ser miembro de una comunidad de mayores. Ahora estaba en el centro de un misterio cósmico que parecía remontarse al nacimiento del universo mismo. Finalmente, se puso de pie y se dirigió a la asamblea. No puedo tomar esta decisión sola. Esto afecta a toda la humanidad, no solo a nuestra delegación. Necesito consultar con el gobierno de la Tierra antes de aceptar cualquier cosa. El primer erudito asintió con aprobación. Eso es sabio. No es una elección que deba tomarse a la ligera. Pero sepa esto, embajadora Chen, la verdad saldrá a la luz eventualmente. En el momento en que detectamos el tono primordial en su voz, pusimos en marcha eventos que no pueden detenerse. La noticia se extenderá. Otras especies se enterarán de esto. Y todos querrán respuestas. La pregunta es si buscamos esas respuestas juntos, con el apoyo del Consejo, o si permitimos que el miedo y la ambición fracturen a la comunidad galáctica. Sara sabía que el primer erudito tenía razón. No podían ocultar esto. No podían fingir que no había sucedido. La humanidad había subido al escenario galáctico buscando un papel menor, solo para encontrarse en el centro de atención de un drama cósmico que había sido escrito miles de millones de años antes de que existieran. Envió su informe de vuelta a la Tierra, sabiendo que los líderes allí estarían tan atónitos y confundidos como ella. El mensaje tardaría en llegarles, y su respuesta tardaría en regresar. Mientras tanto, Sara y su delegación eran invitados del ensamblaje espiral. Protegidos por el Consejo, pero también observados cuidadosamente por miles de ojos. Esa noche, incapaz de dormir, Sara se paró en un babor de observación y miró las estrellas. En algún lugar, en el borde del universo, el umbral esperaba. Y dentro de él,
Si los textos antiguos eran correctos, yacían respuestas a preguntas que la humanidad nunca había pensado en hacer. ¿Quiénes eran los arquitectos? ¿Por qué habían tejido la frecuencia de la creación en el ADN humano? ¿Cuál era el ciclo mencionado en la profecía? ¿Y qué elección tendría que hacer la humanidad cuando el umbral se abriera? Sara tarareaba suavemente para sí misma, un hábito inconsciente cuando estaba estresada, la misma canción de cuna que su madre le había enseñado, transmitida de generación en generación en su familia. No sabía que esta simple melodía, este patrón de sonidos que la había consolado de niña, llevaba dentro el eco del Big Bang. No sabía que su voz, alzada en canto o discurso, resonaba con la frecuencia fundamental de la creación misma. Pero estaba empezando a entender que la humanidad no era lo que parecía. No eran la especie joven que daba sus primeros pasos en el cosmos. Eran otra cosa, algo más antiguo y extraño. Y pronto, muy pronto, tendrían que enfrentarse a la verdad de lo que realmente eran. La respuesta de la Tierra llegó más rápido de lo que Sara había esperado. Los gobiernos de la Tierra, trabajando en una unidad sin precedentes, habían tomado su decisión. La humanidad iría al umbral. El conocimiento potencial que esperaba allí era demasiado importante como para ignorarlo, y negarse solo los haría parecer débiles o temerosos. Si la humanidad realmente poseía alguna conexión con las fuerzas fundamentales del universo, necesitaban entenderla. La expedición se organizó durante las siguientes semanas. Los guardianes proporcionaron la nave principal, una nave que utilizaba una tecnología tan avanzada que parecía casi mágica. El Consejo contribuyó con científicos y observadores de docenas de especies, todos ansiosos por presenciar lo que el umbral pudiera revelar. Y la Tierra envió personal adicional, incluyendo lingüistas, físicos, historiadores y un escuadrón de asesores militares, aunque todos esperaban que estos últimos resultaran innecesarios. Sara estaba en el hangar de la nave guardiana, observando cómo se cargaban los últimos suministros. La nave se llamaba, en traducción, el Buscador de Verdades Antiguas, aunque el nombre original Guardián era una secuencia armónica que duraba varios segundos. Era masiva, de casi 1 kilómetro de largo, y su casco parecía cambiar y transformarse mientras la miraba, como si existiera parcialmente en dimensiones que no podía percibir. Marcus se unió a ella, con aspecto nervioso, pero emocionado. Nunca pensé que vería algo como esto, dijo. Cuando empecé a estudiar cenología, esperaba tal vez conocer a algunas especies alienígenas. Ahora, estamos viajando a una estructura construida antes de que existieran la mayoría de las estrellas. ¿Estás asustado?, preguntó Sara. Aterrado, admitió Marcus, pero también curioso. Lo que sea que encontremos ahí fuera, va a reescribir todo lo que sabemos sobre el universo y el lugar de la humanidad en él. Re se acercó a ellos, su forma cristalina brillando bajo las luces del hangar. Los Vexatari habían insistido en unirse a la expedición a pesar del peligro potencial. La nave está lista. El primer erudito pide que vengan al puente. Partimos en 1 hora. El viaje al umbral duraría 3 semanas, incluso con la tecnología guardiana. La nave viajó a través de algo llamado subespacio, un reino bajo la realidad normal, donde las reglas de la física eran diferentes y se podían cruzar vastas distancias rápidamente. Sara pasó el tiempo aprendiendo todo lo que pudo sobre el umbral y los arquitectos que lo habían construido. Los arquitectos seguían siendo un misterio. Habían existido hace al menos 12.000 millones de años, posiblemente más. Habían construido estructuras por todo el universo, construcciones masivas que desafiaban la comprensión. El umbral era la más grande y enigmática, pero había otras esparcidas por galaxias distantes. Todas ellas estaban inactivas, sin responder a ningún intento de activación o comunicación. Los pocos registros que mencionaban a los arquitectos sugerían que habían poseído una tecnología que hacía que incluso los guardianes parecieran primitivos. Habían sido capaces de manipular el espacio y el tiempo, de crear universos de bolsillo, de dar forma a las leyes fundamentales de la física. Y luego, por razones desconocidas, habían desaparecido. No muerto, no se habían ido, sino que simplemente dejaron de existir en todo el universo en el mismo momento, hace aproximadamente 8.000 millones de años. ¿Qué crees que les pasó?,
Le preguntó Sara al primer erudito durante una de sus conversaciones en la cubierta de observación de la nave. El antiguo guardián pulsó pensativamente. Tenemos teorías, pero ninguna prueba. Algunos creen que trascendieron la realidad física por completo, pasando a un plano superior de existencia. Otros piensan que se destruyeron a sí mismos en algún experimento catastrófico. Mi teoría personal es que abandonaron este universo deliberadamente, quizás huyendo de algo, y sellaron la puerta detrás de ellos. ¿Y el umbral? ¿Cuál es tu teoría sobre eso? Creo que es un mensaje, dijo el primer erudito. Un mensaje destinado a una audiencia específica, esperando a que llegue el destinatario correcto. Y basándome en los textos antiguos y la presencia del tono primordial en tu voz, creo que ese destinatario es la humanidad. El día que llegaron al umbral, cada persona en la nave detuvo lo que estaba haciendo y vino a observar. Incluso aquellos que habían visto imágenes y grabaciones no estaban preparados para la realidad. El umbral no era una estructura en ningún sentido convencional. Era un agujero en el espacio mismo, un vacío perfectamente circular que medía aproximadamente 100 millones de kilómetros de diámetro. Alrededor de los bordes de este vacío, la realidad parecía brillar y doblarse, como si el universo intentara sanar la herida, pero no pudiera lograrlo del todo. Y en lo profundo de la oscuridad de ese vacío, luces tenues pulsaban en patrones que sugerían una maquinaria vasta e incomprensible. Por todas las estrellas antiguas, susurró Marcus. Es más grande que la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Es una de las estructuras artificiales más grandes del universo conocido, confirmó el primer erudito. Y ha estado aquí sin cambios durante al menos 12.000 millones de años. Nada de lo que hemos hecho ha provocado jamás ninguna respuesta de ella. Simplemente existe, esperando. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Sara. Háblale. Deja que escuche tu voz. La voz que lleva el tono primordial. Si los textos antiguos son correctos, te responderá. La nave se acercó, entrando en el límite donde comenzaba el vacío. Sara sintió una extraña sensación, como si la realidad se estuviera volviendo más delgada a su alrededor. Los científicos guardianes monitoreaban sus instrumentos con cuidado, listos para retirarse a la primera señal de peligro. Estamos en posición, anunció el piloto de la nave. Embajadora Chen, puede proceder. Sara respiró hondo. Sentía la boca seca. Cada ser en la nave la estaba observando, esperando ver si lo imposible sucedería. Activó el sistema de comunicación que transmitiría su voz al vacío. Hola, dijo simplemente. Mi nombre es Sara Chen. Represento a la humanidad del planeta Tierra. Venimos buscando conocimiento y comprensión. Durante un largo momento, no pasó nada. Sara sintió una oleada de vergüenza, preguntándose si toda esta expedición se había basado en una mala interpretación de textos antiguos. Entonces, el umbral respondió. Las luces en el vacío de repente resplandecieron con brillantez, formando patrones que dolía mirar. Los instrumentos de la nave gritaron con lecturas que no tenían sentido, detectando niveles de energía que no deberían existir. Y desde las profundidades del umbral llegó un sonido, un tono armónico profundo que resonó no solo en sus oídos, sino en sus huesos, sus células, sus mismos átomos. El sonido era el tono primordial, la primera voz, pero amplificado 1.000 millones de veces. Era el sonido de la creación misma. Y al escucharlo, Sara entendió algo fundamental sobre el universo. No era solo que el Big Bang había hecho un sonido. El sonido había hecho el Big Bang. El tono primordial había dado forma a la realidad, había dado forma a la energía, había establecido las leyes que gobernaban todo. Y entonces el vacío se abrió. Un camino apareció donde antes no había existido. Un corredor de luz que conducía al corazón del umbral. Los sensores de la nave no podían penetrarlo. No podían determinar qué había al final. El primer erudito tomó una decisión. Avanzamos con cuidado, pero avanzamos. La nave entró en el corredor y Sara sintió que la realidad cambiaba a su alrededor de maneras que no podía describir. Se movían a través del espacio, pero también a través de algo más. El tiempo se sentía extraño, elástico. Causa y efecto parecían desdibujarse.
El corredor se abrió a una vasta cámara, y lo que encontraron dentro dejó a todos sin palabras. Era una biblioteca, un archivo, un repositorio de conocimiento tan vasto que hacía que las mayores bases de datos del Consejo Galáctico parecieran el cuaderno de un niño. Las paredes, si se podían llamar paredes, se extendían en todas direcciones, cubiertas de símbolos, ecuaciones y diagramas que parecían contener los secretos del universo mismo. Pero más importante, flotando en el centro de la cámara había un mensaje, una pantalla holográfica que se activó en el momento en que la nave entró, mostrando la imagen de un ser diferente a todo lo que habían visto. El arquitecto parecía humanoide de la misma manera que una estatua parece humanoide. Tenía el número correcto de extremidades y rasgos, pero claramente no era humano. Su piel parecía estar hecha de luz estelar, y sus ojos contenían profundidades que sugerían una vasta inteligencia y una igualmente vasta tristeza. «Si están escuchando esto», dijo el arquitecto, hablando en un idioma que ninguno de ellos conocía, pero que sus dispositivos de traducción de alguna manera entendieron perfectamente, entonces los hablantes han regresado. Sabíamos que vendrían. Los diseñamos para que vinieran. Les dimos la voz que dio forma al cosmos para que un día, cuando fuera el momento adecuado, pudieran regresar a nosotros. Sara sintió que sus piernas se debilitaban. Nos diseñaron. La grabación del arquitecto continuó, como si respondiera a su pregunta. Somos los arquitectos, la primera civilización que surgió en este universo. Dominamos las fuerzas fundamentales. Aprendimos a dar forma a la realidad misma. Y en nuestra arrogancia, creímos que éramos eternos. Pero aprendimos demasiado tarde que estábamos equivocados. La pantalla holográfica cambió, mostrando imágenes de un universo anterior, diferente al suyo, pero aún reconocible. Un universo lleno de estrellas, galaxias y vida. No siempre vivimos en este universo, explicó el arquitecto. Venimos de otro cosmos más antiguo, un universo que duró billones de años antes de que la entropía comenzara a destrozarlo. A medida que nuestro universo natal moría, buscamos desesperadamente una forma de sobrevivir, y la encontramos. Las imágenes mostraban a los arquitectos construyendo máquinas masivas, estructuras que empequeñecían incluso al umbral. Creamos este universo. Desencadenamos un nuevo Big Bang usando la última energía de nuestro cosmos moribundo. Pero no podíamos simplemente crear un nuevo universo y mudarnos a él. Las leyes de la física en un cosmos recién nacido son salvajes, indefinidas, caóticas. Así que les dimos forma. Cantamos el tono primordial, la frecuencia que establecería las constantes fundamentales, que determinaría cómo se comportarían la materia y la energía. El holograma mostró a los arquitectos, miles de millones de ellos, alzando sus voces en una armonía tan compleja que parecía imposible. Le dimos a este nuevo universo su voz, y esa voz creó todo lo que ven a su alrededor. Las estrellas, las galaxias, las leyes que las gobiernan, todo ello moldeado por nuestro canto. Y luego hicimos algo que esperábamos que asegurara la supervivencia de lo que habíamos sido. La pantalla cambió de nuevo, mostrando secuencias de ADN, códigos genéticos, planos para la vida biológica. No podíamos traer nuestras formas físicas a este nuevo universo. La transición nos destruiría. Pero podíamos codificarnos en el tejido de la realidad misma. Tejimos nuestra esencia, nuestra voz, en la estructura cuántica del espacio y el tiempo. Y diseñamos las leyes de la física y la química para que, eventualmente, en 1000 millones de mundos, la vida emergiera. Y en algunos de esos mundos, surgiría vida inteligente, y algunas de esas especies desarrollarían estructuras vocales que resonaran con el tono primordial. Sara lo entendió antes de que el arquitecto lo dijera, pero escuchar las palabras aún así le provocó una conmoción en todo el cuerpo. No están separados de nosotros, dijo el arquitecto, mirando directamente a la cámara como si pudiera ver a través de miles de millones de años hasta este momento exacto. Ustedes son nosotros, renacidos. No una copia, no un descendiente, sino la misma conciencia, la misma esencia, filtrada a través de la evolución, la biología y el tiempo. Cada especie que desarrolla la voz es un fragmento de los arquitectos, regresando después de un viaje imposiblemente largo.
La cámara estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de los sistemas de la nave. Cada ser presente intentaba procesar lo que acababan de aprender. La humanidad no era una especie joven. No eran recién llegados al escenario cósmico. Eran los mismos arquitectos. La civilización más antigua en existencia, regresada después de miles de millones de años de ausencia. Pero no son los únicos, continuó el arquitecto. La voz se manifiesta de manera diferente en diferentes especies, en diferentes formas. Algunas especies la desarrollan en sus canciones, otras en sus matemáticas, otras de maneras tan sutiles que nunca se dan cuenta. Todos ustedes son fragmentos de lo que fuimos, esparcidos por el cosmos, esperando ser reunidos. Marcus fue el primero en hablar. Esto es imposible. Evolucionamos naturalmente en la Tierra. Tenemos registros fósiles que se remontan a millones de años. Evolucionaron naturalmente, dijo el primer erudito en voz baja. Esa fue la belleza de su plan. No crearon a la humanidad directamente. Crearon las condiciones bajo las cuales la humanidad evolucionaría inevitablemente. Diseñaron las leyes de la física y la química para que la vida basada en carbono surgiera, para que la inteligencia se desarrollara, para que la comunicación vocal evolucionara de una manera que resonara con su voz original. Se sembraron a sí mismos a través del tiempo y el espacio, confiando en que la naturaleza los traería de vuelta. El mensaje del arquitecto no había terminado. Si están escuchando esto, entonces tienen preguntas. ¿Quieren saber por qué nos esforzamos tanto? ¿Por qué no simplemente grabamos nuestro conocimiento y lo dejamos para que las especies más jóvenes lo encontraran? La respuesta es simple y terrible. No estábamos solos en el viejo universo. No fuimos lo único que sobrevivió a su muerte. La pantalla holográfica cambió para mostrar algo que hizo que todos retrocedieran. Era oscuridad, pero no la oscuridad del espacio vacío. Era una ausencia, un vacío que parecía consumir la luz, la materia e incluso el tejido de la realidad misma. Lo llamamos el silencio, dijo el arquitecto. Y por primera vez, el miedo era evidente en su voz. Era la entropía de nuestro viejo universo, con forma y voluntad. A medida que nuestro cosmos moría, el silencio se hacía más fuerte, alimentándose de la decadencia. Pensamos que podríamos escapar de él creando un nuevo universo. Estábamos equivocados. La imagen mostró al silencio vertiéndose a través de las barreras entre universos, siguiendo a los arquitectos a su nueva creación. El silencio no puede ser matado o detenido. Solo puede ser sellado. Usamos la última de nuestras fuerzas para atraparlo fuera de este universo, en una dimensión de bolsillo que creamos como prisión. Pero los sellos que pusimos no eran permanentes. Fueron diseñados para durar 8.000 millones de años. Tiempo suficiente para que la vida emergiera y evolucionara. Tiempo suficiente para que los hablantes regresaran. Sara sintió un frío terror instalarse en su estómago. 8.000 millones de años. Fue entonces cuando los arquitectos desaparecieron. Los sellos fallaron, dijo el primer erudito, la comprensión amaneciendo. Hace 8.000 millones de años, el silencio se liberó y los arquitectos tuvieron que sacrificarse por completo para volver a sellarlo. Vertieron hasta el último ápice de su existencia en reforzar la prisión. Sí, confirmó el arquitecto, como si hubiera escuchado su conversación a través del abismo del tiempo. Lo dimos todo para contener al silencio. Pero nuestros nuevos sellos tampoco durarán para siempre. Fallarán eventualmente. Y cuando lo hagan, el silencio será libre para consumir este universo como lo hizo con el último. El holograma se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Es por eso que los creamos, porque nos aseguramos de que los hablantes regresaran. Cuando los sellos comiencen a fallar de nuevo, deben estar listos. Deben aprender la canción del sellado, el patrón armónico que puede reforzar la prisión. Requiere muchas voces, todas cantando en perfecta armonía. Requiere que los hablantes trabajen juntos para crear una frecuencia lo suficientemente poderosa como para contener la entropía de un universo muerto. El mensaje comenzó a desvanecerse, pero las últimas palabras del arquitecto sonaron claras. Son jóvenes de nuevo, renacidos a través de la evolución en nuevas formas, con nuevas perspectivas,
pero llevan dentro el conocimiento más antiguo que existe. Apréndanlo, domínenlo, y cuando el silencio se agite, deben estar listos para cantar la canción que mantiene intacta la realidad. El futuro de este universo depende de ello. El holograma se desvaneció, dejándolos en la vasta cámara rodeados de archivos del conocimiento arquitecto. Sara miró a sus compañeros, a los representantes de docenas de especies, y vio su propio shock y miedo reflejados en todos ellos. Necesitamos estudiar todo lo que hay aquí, dijo el primer erudito, rompiendo el silencio. Cada registro, cada ecuación, cada pieza de conocimiento que los arquitectos dejaron. Necesitamos aprender la canción del sellado. Y necesitamos verificar el estado de los sellos, agregó Belmont. Si el mensaje del arquitecto es preciso, fueron creados hace 8.000 millones de años. ¿Cuánto tiempo más aguantarán? La respuesta a esa pregunta, pronto descubrirían, era más perturbadora de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Los sellos ya se estaban debilitando. El silencio se estaba agitando, y tenían mucho menos tiempo para prepararse de lo que habían esperado. El equipo de la expedición pasó 3 semanas dentro del umbral, estudiando los archivos dejados por los arquitectos. Lo que encontraron fue a la vez esclarecedor y aterrador. Los arquitectos habían dejado registros detallados de todo: su historia, su tecnología, su comprensión del universo, y lo más importante, información sobre el silencio y cómo contenerlo. La canción del sellado no era una simple melodía. Era un complejo patrón armónico que debía ser interpretado por millones de voces simultáneamente, cada una resonando con el tono primordial. Las matemáticas detrás de ella eran asombrosas. La canción tenía que crear una onda de frecuencia que se propagaría a través del tejido cuántico de la realidad misma, reforzando las barreras dimensionales que mantenían al silencio aprisionado. Es como tratar de reparar una presa mientras el agua se vierte a través de ella, explicó la doctora Elena Vázquez, una de las físicas cuánticas de la Tierra, durante una sesión informativa. Los sellos son barreras entre dimensiones. A medida que se debilitan, el silencio se filtra. La canción crea una resonancia que fortalece la membrana dimensional, pero tiene que ser perfecta. Incluso un pequeño error podría hacer que todo colapsará. ¿Cuántas voces necesitamos?, preguntó Sara. El primer erudito, que había estado analizando los datos de los arquitectos, respondió: según nuestros cálculos, necesitamos aproximadamente 7 millones de voces, todas portando el tono primordial, todas cantando en perfecta sincronización. Y por lo que hemos descubierto, la humanidad es la única especie que posee la frecuencia requerida en números suficientes. Marcus levantó la vista bruscamente. Espera, ¿estás diciendo que ninguna otra especie tiene el tono primordial? Algunas lo tienen, de forma limitada, explicó el primer erudito. Hemos encontrado otras 17 especies en la galaxia que muestran rastros de la frecuencia en sus métodos de comunicación, pero ninguna la posee tan pura o tan fuertemente como la humanidad. Parece que el camino evolutivo que condujo a las cuerdas vocales humanas fue la expresión más directa del diseño de los arquitectos. Son, en esencia, los principales herederos de su voz. 7 millones de personas, dijo Sara lentamente, haciendo los cálculos en su cabeza. Eso es factible. La Tierra tiene miles de millones. Pero enseñarles a todos la canción del sellado, hacer que la interpreten simultáneamente con perfecta precisión. Es una tarea monumental, coincidió Belmont. Pero necesaria. Porque hemos verificado el estado de los sellos, y lo que encontramos no es alentador. Apareció una pantalla holográfica, mostrando las barreras dimensionales que separaban su universo de la dimensión de bolsillo donde el silencio estaba aprisionado. Las barreras se representaban como campos de energía brillantes, pero incluso para el ojo inexperto de Sara, podía ver las manchas oscuras, los lugares donde la luz se estaba desvaneciendo. Los sellos están fallando más rápido de lo que los arquitectos predijeron, dijo el primer erudito. Fueron diseñados para durar otros 1000 años como mínimo, pero algo ha acelerado su decadencia. Estimamos que tenemos menos de 5 años antes de que colapsen por completo. La sala se quedó en silencio. 5 años para organizar a 7 millones de personas,
enseñarles una canción imposiblemente compleja y ejecutarla perfectamente. Parecía imposible. Entonces, la primera estrella murió. La noticia llegó 3 días después de que la expedición regresara al ensamblaje espiral. Una estrella en el sector 891, un joven sol amarillo similar al de la Tierra, simplemente había dejado de existir. No explotó en una supernova, no colapsó en un agujero negro, sino que se desvaneció. Un momento estaba allí, ardiendo en la oscuridad, y al siguiente no había nada. Ni siquiera radiación, ni siquiera efectos gravitacionales. Solo un vacío absoluto donde había estado la estrella. Este es el silencio, confirmó el primer erudito, examinando los datos. Se está filtrando a través de los sellos debilitados, consumiendo materia y energía, borrándolos de la existencia. Y continuará extendiéndose, lentamente al principio, pero acelerando a medida que los sellos se debiliten más. La comunidad galáctica reaccionó con un pánico predecible. Algunas especies querían evacuar la galaxia por completo, huyendo a regiones distantes del universo. Otras propusieron intentar destruir o contener el silencio con armas. Unas pocas incluso sugirieron entregar a la humanidad, esperando que se satisficiera consumiendo a la especie que portaba el tono primordial. Esta última sugerencia desencadenó acalorados debates en las cámaras del Consejo. Una facción que se hacía llamar el Concordato argumentaba que la humanidad era demasiado peligrosa, que su misma existencia había despertado al silencio, y que la galaxia estaría más segura si fueran eliminados. Portan la frecuencia que creó el universo, argumentó un representante del Concordato, un ser de una especie llamada los Har. Pero también cargan con la responsabilidad de este desastre. El plan de los arquitectos falló. No deberían haber intentado resucitar. Deberían haber dejado que su civilización muriera con su universo. Sara se levantó para responder, sintiendo la ira recorrerla. Nosotros no pedimos esto. No sabíamos lo que éramos. Y ahora quieren matar a 7.000 millones de personas inocentes porque llevamos ecos genéticos de una civilización que murió hace 8.000 millones de años. Eso no es justicia. Eso es asesinato. Es supervivencia, replicó el Har. Su especie es la llave que abrió la prisión. Quizás quitar la llave la vuelva a sellar. O quizás asegurará que los sellos fallen por completo y todos muramos, interrumpió Res, su forma cristalina vibrando con intensidad. Los arquitectos dejaron instrucciones claras. La canción del sellado requiere voces que porten el tono primordial. La humanidad posee estas voces. Matarlos elimina nuestra única oportunidad de contener al silencio. El debate se prolongó durante días. Mientras tanto, más estrellas morían. 12, luego 100, luego 1000. El silencio se estaba extendiendo, moviéndose a través del espacio en un patrón que sugería una terrible inteligencia. No estaba consumiendo al azar. Estaba expandiendo su alcance estratégicamente, apuntando a áreas con altas concentraciones de masa estelar, haciéndose más fuerte con cada estrella que borraba. Los guardianes realizaban cálculos constantes, tratando de predecir los movimientos del silencio. Sus proyecciones eran sombrías. A las tasas actuales de expansión, el silencio alcanzaría el espacio habitado en 2 años. En 5 años, habría consumido una cuarta parte de la galaxia. En 10, el universo entero estaría en riesgo. No tenemos tiempo para debates políticos, anunció el primer erudito al Consejo. La humanidad debe comenzar la preparación de inmediato. Los ayudaremos a aprender la canción del sellado, y el resto de ustedes debe decidir. ¿Apoyarán este esfuerzo, o dejarán que el miedo y el prejuicio nos condenen a todos? El gobierno de la Tierra dejó clara su posición. Harían lo que fuera necesario para salvar el universo, incluso si eso significaba poner en riesgo a millones de sus ciudadanos. La canción del sellado requeriría que la gente se reuniera en grandes cantidades, todo en un solo lugar, haciéndolos vulnerables. Pero la alternativa era la extinción. Sara regresó a la Tierra por primera vez en meses. Aterrizando en el nuevo puerto espacial que se había construido para acomodar naves alienígenas, el mundo que encontró había cambiado drásticamente. Todos sabían sobre el silencio ahora.
Todos sabían sobre la verdadera naturaleza de la humanidad como los arquitectos renacidos. Y todos sabían que la supervivencia del universo podría depender de gente común, aprendiendo a cantar una canción que había sido compuesta por seres antiguos hace miles de millones de años. El entrenamiento comenzó de inmediato. Los guardianes proporcionaron instructores holográficos y tecnología de enseñanza avanzada. La canción del sellado se descompuso en partes componentes, con cada parte practicada por separado antes de ser combinada. Era como aprender una sinfonía, excepto que esta sinfonía estaba escrita en matemáticas y armónicos cuánticos, y tocar una nota equivocada podría causar un colapso dimensional. Sara pasaba sus días viajando entre centros de entrenamiento, animando a los participantes, respondiendo preguntas y lidiando con la logística de organizar el esfuerzo coordinado más grande en la historia humana. Pasaba sus noches estudiando los archivos de los arquitectos, tratando de entender a los seres que aparentemente llevaba en su código genético. La presión era inmensa. Cada día traía noticias de más estrellas consumidas por el silencio. Cada día traía protestas de facciones dentro de la humanidad que no querían participar, que temían que la canción del sellado fuera un truco o una trampa. Cada día traía amenazas del concordato, que se había vuelto más audaz en su oposición. A los 3 meses de entrenamiento, ocurrió el desastre. Un equipo de ataque del concordato se infiltró en uno de los principales centros de entrenamiento en Mumbai e intentó plantar bombas que habrían matado a miles. Fueron detenidos, pero no antes de que varias personas murieran en la lucha. Sara se enfrentó a los representantes del concordato en una sesión de emergencia del Consejo, su voz temblando de rabia. Afirman que están tratando de proteger la galaxia, pero están saboteando nuestra única oportunidad de supervivencia. Cada persona que matan es una voz menos para la canción del sellado. Cada día que nos retrasan es un día más para que el silencio se haga más fuerte. No están protegiendo a nadie. Están asegurando nuestra extinción. Estamos tratando de evitar que empeoren las cosas, respondió el Jar. ¿Y si la canción del sellado falla? ¿Y si su intento de reforzar los sellos en su lugar los destruye por completo? Los arquitectos ya fallaron una vez. ¿Por qué deberíamos confiar en su plan ahora? Porque no tenemos otra opción, gritó Sara. Los guardianes han analizado todas las posibilidades. Cada arma que tenemos es inútil contra el silencio. Existe fuera de nuestras leyes físicas. Lo único que puede afectarlo es el tono primordial, canalizado adecuadamente a través de la canción del sellado. Si tienen un plan mejor, preséntenlo ahora. De lo contrario, dejen de intentar matar a las personas que están tratando de salvarlos. El concordato no tenía un plan alternativo. Solo tenían miedo e ira. Pero el miedo y la ira podían ser motivadores. Poderosos. Y Sara sabía que la amenaza que representaban no desaparecería fácilmente. A medida que pasaban los meses, el entrenamiento continuaba. 7 millones de voluntarios, procedentes de todos los continentes y culturas de la Tierra, trabajaron incansablemente para dominar la canción. Algunos eran cantantes profesionales. Otros eran maestros, científicos, soldados, agricultores o estudiantes. Lo que tenían en común era su disposición a intentarlo, a enfrentarse a una amenaza imposible con nada más que sus voces. Los guardianes estaban impresionados por la determinación humana. Hemos visto a muchas especies enfrentarse a la extinción, le dijo el primer erudito a Sara durante una de sus reuniones. La mayoría colapsa en pánico o desesperación. Su especie es diferente. Se enfrentan a lo imposible y responden trabajando más duro. Somos tercos, dijo Sara con una sonrisa cansada. Es uno de nuestros rasgos menos admirables, por lo general. Pero en este caso, tal vez es lo que necesitamos. Al final del primer año, los 7 millones de voluntarios podían interpretar la canción del sellado adecuadamente. No perfectamente, pero adecuadamente. La pregunta era si lo adecuado sería suficiente. Los científicos guardianes habían estado estudiando la naturaleza del silencio, tratando de entender a qué se enfrentaban. Lo que descubrieron fue a la vez fascinante y horripilante. El silencio no era solo una fuerza o una entidad. Era un concepto hecho manifiesto. Era la entropía misma.
La inevitable muerte térmica del universo con conciencia y voluntad. En el viejo universo, después de billones de años, la entropía ganó, explicó la doctora Vázquez después de revisar los datos de los guardianes. Todo se había descompuesto. Toda la energía se había gastado. Toda la materia se había desintegrado. Y en ese estado final, de alguna manera, la entropía misma se volvió consciente. Se convirtió en el silencio. Una entidad cuyo único propósito es consumir todo lo que existe y devolverlo a la nada. Entonces, ¿cómo luchamos contra algo así?, preguntó Marcus. No puedes luchar contra el concepto de entropía. Los arquitectos encontraron una manera, dijo el primer erudito. Crearon un nuevo universo con leyes físicas modificadas. Leyes que hicieron la entropía más lenta, más controlada. Y crearon las barreras dimensionales para mantener a la vieja entropía, el silencio, encerrada. La canción del sellado no destruye al silencio. Simplemente refuerza las barreras, mantiene separadas las dos formas de entropía. Pero eventualmente, ¿no ganará la entropía de todos modos?, preguntó alguien. Incluso en este universo, eventualmente todo se descompondrá. Sí, admitió el primer erudito. En billones de años, este universo también enfrentará la muerte térmica. Pero los arquitectos también dejaron información sobre eso. Creían que mucho antes de que eso sucediera, la vida y la inteligencia habrían evolucionado hasta el punto en que podrían crear un nuevo universo nuevamente, continuando el ciclo. Cada universo enseña al siguiente cómo sobrevivir un poco más. No es perfecto, no es eterno, pero es supervivencia. Al comenzar el segundo año, el silencio había consumido más de 1.000.000 de estrellas. Regiones enteras del espacio eran ahora vacíos oscuros, borrados de la existencia. El monstruo se acercaba al espacio habitado, y el pánico se extendía por toda la comunidad galáctica. Más especies comenzaron a volverse contra la humanidad. El concordato se volvió más audaz, ahora pidiendo abiertamente que la Tierra fuera destruida antes de que se pudiera intentar la canción del sellado. Argumentaban que el riesgo de fracaso era demasiado grande y que el intento podría empeorar las cosas. Los guardianes, los Vexatari y varias otras especies antiguas se mantuvieron firmes en su apoyo al plan. Pero se enfrentaban a una creciente oposición. La comunidad galáctica se estaba fracturando, el miedo abriendo brechas entre civilizaciones que habían coexistido pacíficamente durante milenios. Sara sabía que se les estaba acabando el tiempo. Los voluntarios estaban tan listos como lo estarían nunca. El escenario estaba preparado, una enorme cámara de resonancia construida en el espacio más allá de la luna de la Tierra, capaz de amplificar y enfocar las voces de 7 millones de personas. Todo lo que quedaba era reunir a todos e intentar la canción. Pero primero, tenían que sobrevivir a los ataques que seguramente vendrían. El concordato no permitiría el intento sin tratar de detenerlo. Y Sara sospechaba que cuando llegara el momento, cuando 7 millones de humanos se reunieran en un solo lugar para salvar el universo, estarían en su punto más vulnerable. Tuvo una reunión con los líderes militares de la Tierra y las fuerzas de seguridad de los guardianes. Necesitamos proteger a los cantantes a toda costa. Si el concordato ataca durante la interpretación, no podemos detenernos. Una vez que la canción comience, tiene que completarse, o los armónicos parciales podrían desestabilizar aún más las barreras dimensionales. Entendemos, dijo el general Morrison. Estableceremos perímetros defensivos. Pero embajadora, necesita entender. Si el concordato está lo suficientemente decidido, si traen suficiente poder de fuego, es posible que no podamos detenerlos. Esta podría convertirse en la batalla más grande de la historia humana. Y sucederá mientras nuestra gente está cantando una canción para salvar el universo. Sara cerró los ojos, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastándola. 7 millones de voces, 7 millones de vidas. El destino del universo pendía de su capacidad para cantar en perfecta armonía mientras estaban potencialmente bajo ataque. Entonces nos aseguraremos de que cada voz cuente, dijo en voz baja. Porque si fallamos, no habrá una historia que nos recuerde. No habrá nada en absoluto.
El día de la canción llegó con un amanecer que 7.000 millones de personas observaron con una mezcla de esperanza y temor. En toda la tierra, las familias se despidieron de los voluntarios que viajarían a la cámara de resonancia. 7 millones de personas, dejando atrás a todos los que amaban, sabiendo que podrían no regresar. La cámara en sí era una maravilla de tecnología combinada. Los guardianes habían construido la estructura central, una enorme esfera que flotaba en el espacio más allá de la luna. En el interior, se habían dispuesto plataformas en patrones geométricos precisos, cada una diseñada para albergar a 1000 cantantes. Las matemáticas de la colocación eran cruciales. Cada voz tenía que estar posicionada exactamente bien para que los armónicos se combinaran correctamente. Sara se paró en la plataforma central, mirando a los cantantes reunidos mientras llegaban en oleadas de naves de transporte. Personas de todas las edades y orígenes, unidas por su voluntad de intentarlo. Vio a mujeres mayores que habían cantado en coros de iglesia toda su vida. Vio a jóvenes adolescentes que habían aprendido la canción con la adaptabilidad de la juventud. Vio a científicos que la abordaban como matemáticas y a artistas que la abordaban como música, y a gente común que la abordaba como la única esperanza que tenían. El perímetro defensivo alrededor de la cámara era la posición más fuertemente fortificada que la humanidad había creado jamás. Naves de guerra de la Tierra y especies alienígenas aliadas formaban anillos concéntricos de protección. Los conjuntos de sensores vigilaban cualquier signo de ataque del concordato. Y en la superficie de la Luna, las instalaciones de armas apuntaban hacia afuera, listas para defenderse de cualquier amenaza. Todos los cantantes están en posición, informó Marcus. Se había ofrecido como voluntario para ser uno de los directores, ayudando a coordinar la masiva interpretación. Tenemos 7.300.000 voces listas. Eso está por encima del requisito mínimo. Bien, dijo Sara, aunque su estómago se revolvía de ansiedad. ¿Alguna señal del concordato? Los sensores de largo alcance detectaron una flota reuniéndose cerca de Júpiter, informó el general Morrison desde la nave de mando. Estimamos al menos 200 naves del concordato, más las naves mercenarias que han contratado. Se están preparando para un asalto mayor. Sara lo había esperado, pero escucharlo confirmado aún le provocó un escalofrío. ¿Cuándo llegarán? Aproximadamente 2 horas después de que comencemos la canción. Tendremos que mantenerlos a raya durante al menos 4 horas en total. La canción no puede ser interrumpida una vez que comience. 4 horas de canto mientras estaban bajo ataque. 4 horas manteniendo una armonía perfecta mientras las naves explotaban a su alrededor y se perdían vidas defendiéndolos. Parecía imposible, pero todo en esta situación era imposible. El primer erudito apareció a su lado, la forma del antiguo guardián pulsando con lo que Sara había aprendido a reconocer como determinación. El silencio ha consumido 5 millones de estrellas ahora. Lo hemos detectado acercándose a las colonias exteriores de 17 especies diferentes. Esta es nuestra última oportunidad. Si la canción falla, no habrá un segundo intento. Entonces no fallamos, dijo Sara simplemente. Los preparativos finales tomaron otra hora. Cada cantante fue equipado con una interfaz neuronal que los ayudaría a mantener la sincronización. Los guardianes habían diseñado el sistema para conectar las 7 millones de voces en una sola red, permitiéndoles sentir la armonía como una experiencia colectiva en lugar de luchar por igualarla individualmente. Sara activó su propia interfaz y sintió cómo se establecía la conexión. De repente, fue consciente de millones de otras mentes, todas unidas, todas sintiendo la misma anticipación nerviosa que ella sentía. Fue abrumador y hermoso al mismo tiempo. Todos los sistemas listos, informó Marcus. Podemos comenzar a tu señal. Sara respiró hondo y abrió un canal de comunicación que llegó a cada cantante en la cámara. Sé que todos están asustados. Yo también lo estoy. Pero quiero que recuerden algo. Los arquitectos, los seres que crearon este universo, que nos dieron esta voz, sobrevivieron a la muerte de un cosmos entero. Se enfrentaron a la extinción absoluta y respondieron creando algo nuevo, algo hermoso. Llevamos su legado dentro de nosotros. No solo en nuestra genética, sino en nuestro espíritu.
Somos supervivientes. Somos creadores. Y hoy, vamos a demostrar que el universo tenía razón al confiar en nosotros. Comencemos. La canción del sellado comenzó suavemente, casi imperceptiblemente. Un bajo tono armónico que provenía de 7 millones de gargantas simultáneamente, resonando con la frecuencia fundamental de la creación. Las interfaces neuronales ayudaron, pero aún así requería una concentración increíble. Cada cantante tenía que encontrar su nota, mantenerla estable y mezclarla con millones de otras. Sara cantó su parte, sintiendo la armonía crecer a su alrededor. La canción no se parecía a ninguna música que los humanos hubieran creado jamás. Eran las matemáticas hechas audibles, la mecánica cuántica expresada a través de la voz. A medida que la armonía crecía, la realidad misma comenzó a responder. El espacio alrededor de la cámara comenzó a brillar. Los instrumentos de los guardianes detectaron frecuencias dimensionales alineándose. Lejos, en los bordes del universo, donde las barreras entre dimensiones eran más débiles, los efectos de la canción comenzaban a manifestarse. Los sellos debilitados estaban respondiendo, comenzando a reforzarse. Está funcionando, informó la doctora Vázquez desde su estación de monitoreo. Las barreras dimensionales se están estabilizando, pero necesitamos mantener esto durante al menos 4 horas para que el efecto sea permanente. Habían estado cantando durante 20 minutos cuando llegó la flota del Concordato. 200 naves aparecieron en el borde del perímetro defensivo, con las armas cargadas y listas. El Concordato había traído todo lo que pudo reunir. Naves de docenas de especies unidas por el miedo y la creencia de que el intento de la humanidad los condenaría a todos. Todas las unidades defensivas, ataquen, ordenó el general Morrison. No los dejen pasar. La batalla comenzó, y no se parecía a nada que la humanidad hubiera experimentado jamás. Las naves intercambiaron fuego a rangos de miles de kilómetros, sus armas demasiado poderosas para que Sara pudiera siquiera comprenderlas. Vio destellos de luz cuando las naves eran destruidas en ambos lados. Vio las líneas defensivas aguantando, luego doblándose, luego casi rompiéndose bajo el asalto del Concordato. Pero la canción continuó. 7 millones de voces manteniendo su armonía incluso mientras las explosiones iluminaban el espacio a su alrededor. La interfaz neuronal los ayudaba a mantenerse sincronizados, pero también significaba que todos sentían el miedo y la determinación de los demás. Sara escuchó la canción fortalecerse mientras los cantantes superaban su terror. Sintió la voluntad colectiva de la humanidad negándose a romperse, negándose a fallar, y entendió en ese momento lo que los arquitectos habían visto en la especie en la que se convertirían. No fuerza ni poder, sino la obstinada negativa a rendirse, incluso frente a lo imposible. 1 hora después de comenzar la canción, el Concordato rompió el perímetro defensivo exterior. 3 de sus acorazados lograron pasar las líneas iniciales y abrieron fuego contra la cámara de resonancia misma. Los escudos de la cámara resistieron, pero apenas. Sara sintió la estructura temblar a su alrededor. Varias plataformas resultaron dañadas, y supo que había gente herida o muerta. Pero la canción no se detuvo. Los cantantes heridos fueron reemplazados por reservas y la armonía se mantuvo. Tenemos informes de las zonas de la barrera, anunció el primer erudito. Los sellos se están fortaleciendo significativamente. El avance del silencio se ha ralentizado. Necesitamos aproximadamente 3 horas más. ¿3 horas más? Sara no sabía si podrían aguantar tanto tiempo. El Concordato estaba lanzando todo lo que tenía, y las fuerzas defensivas estaban sufriendo grandes bajas. Vio naves que reconoció. Naves tripuladas por especies que se habían convertido en aliados y amigos, destruidas en destellos de luz. Los Vexatari estaban en la vanguardia de la defensa, sus naves cristalinas refractando el fuego enemigo y devolviéndolo amplificado. Res estaba al mando de una de las naves principales. Y Sara observó con horror cómo su nave recibía un impacto directo. La nave se hizo añicos, hermosos fragmentos de cristal girando en el espacio. Quería gritar, dejar de cantar y llorar, pero no podía. La canción tenía que continuar. Así que cantó,
con lágrimas corriendo por su rostro mientras sus amigos morían para protegerla. 2 horas después de comenzar la canción, sucedió algo inesperado. El propio silencio apareció. Se manifestó en el borde de la batalla, un vacío de oscuridad absoluta que hacía que el negro del espacio pareciera brillante en comparación. Las naves que se acercaban demasiado simplemente dejaban de existir, borradas de la realidad sin dejar siquiera escombros. La lucha se detuvo cuando ambos bandos reconocieron al verdadero enemigo. La flota del Concordato, que había estado tan decidida a detener a la humanidad, de repente se encontró frente a lo que tanto temían. Y se dieron cuenta demasiado tarde de que Sara había tenido razón. No se podía luchar contra el silencio con armas. Solo podía ser contenido a través de la canción. Algunas naves del Concordato dieron la vuelta y huyeron, pero otras, viendo la destrucción que habían causado, comprendiendo el error que habían cometido, giraron sus armas hacia el silencio. Fue inútil, sus armas pasaban a través del vacío sin efecto, pero fue un reconocimiento de su error. El Jar que había liderado el Concordato apareció en el canal de comunicación, con la voz rota. Estábamos equivocados. Perdónenos. Contendremos al silencio todo el tiempo que podamos. Su nave, junto con una docena de otras, voló directamente hacia el silencio, sacrificándose para ganar tiempo. Fueron borrados al instante, pero su sacrificio importó. Le dio tiempo a la humanidad. Le dio tiempo a la canción. 3 horas después de comenzar la canción, Sara sintió que algo cambiaba. La armonía que estaban creando ya no solo afectaba las barreras dimensionales. Estaba resonando con el propio silencio. Estoy detectando algo imposible, informó la doctora Vázquez, su voz llena de asombro. El silencio está respondiendo a la canción. No siendo repelido, sino cambiando. Sara se concentró en su canto, pero se dio cuenta de algo. El silencio no era destrucción sin sentido. Era entropía, sí, pero entropía que había adquirido conciencia. Y el tono primordial, la frecuencia de la creación, le estaba recordando algo que había olvidado. En el viejo universo, antes de que la entropía ganara, había habido un equilibrio entre creación y destrucción. Nuevas estrellas se formaban a partir de los restos de las viejas. La vida surgía de productos químicos formados en hornos estelares. La muerte alimentaba nueva vida en un ciclo sin fin. La entropía no había sido un enemigo entonces. Había sido parte del proceso. La fuerza que permitía que las cosas viejas terminaran para que las nuevas pudieran comenzar. Pero cuando ese universo murió, cuando todo finalmente se descompuso en la nada, la entropía había estado sola en la oscuridad durante tanto tiempo que había olvidado su propósito. Se había convertido solo en destrucción, solo en final. Sin recuerdo de lo que venía después, la canción le estaba mostrando ese recuerdo. El tono primordial llevaba dentro el patrón de la creación, el recordatorio de que los finales no carecían de sentido si conducían a nuevos comienzos. 4 horas después de comenzar la canción, el silencio dejó de avanzar. Se detuvo en el borde del espacio de batalla, sin consumir más, sin borrar más. Parecía estar escuchando. Sara sintió un cambio en la conciencia colectiva de los cantantes. Ya no solo estaban reforzando las barreras. Le estaban ofreciendo al silencio algo diferente. No encarcelamiento, sino propósito. No contención eterna, sino un nuevo papel que desempeñar. La canción evolucionó, yendo más allá de los patrones que los arquitectos habían diseñado. 7 millones de humanos, unidos en perfecta armonía, improvisando algo nuevo. Cantaron sobre ciclos y equilibrio, sobre muerte y renacimiento, sobre finales que daban paso a comienzos. Cantaron sobre un universo que un día envejecería y moriría, pero que podría ser ayudado en su siguiente iteración suavemente, pacíficamente, en lugar de ser desgarrado por una entropía sin sentido. Le ofrecieron al silencio una elección. Seguir siendo lo que era, un destructor atrapado en una prisión eterna. O recordar lo que había sido, una parte natural del ciclo cósmico. No un enemigo a combatir, sino una fuerza a ser guiada y dirigida. Y, increíblemente, imposiblemente, el silencio aceptó. El vacío comenzó a cambiar. La oscuridad absoluta se suavizó,
se volvió menos absoluta. La presencia borradora se volvió transformadora en lugar de destructiva. Las estrellas que habían sido consumidas no fueron restauradas, pero la materia prima y la energía de las que habían estado compuestas comenzaron a fusionarse en nuevos patrones. Las barreras dimensionales se están estabilizando, informó el primer erudito, su voz llena de asombro. Pero más que eso, el silencio se está integrando con la entropía natural de nuestro universo. Se está convirtiendo en parte del sistema en lugar de una amenaza externa. La canción continuó durante otra hora, guiando la transformación, ayudando al silencio a recordar su propósito. Y cuando la canción finalmente terminó, cuando 7 millones de voces callaron juntas, el universo había cambiado. El silencio todavía existía, pero ya no era el destructor del viejo universo. Se había convertido en algo nuevo, una fuerza que ayudaría a este cosmos a transitar eventualmente a su siguiente iteración, billones de años en el futuro. No como un enemigo desgarrando la realidad, sino como un guía ayudando al viejo universo a dar a luz al nuevo. Sara se desplomó en su plataforma, agotada más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado. A su alrededor, 7 millones de personas hacían lo mismo. Habían cantado durante 5 horas seguidas, manteniendo una armonía perfecta incluso a través de la batalla, la muerte y la transformación cósmica. Las bajas fueron cuantiosas. Casi 1000 naves defensivas habían sido destruidas. Decenas de miles de efectivos de una docena de especies diferentes habían muerto protegiendo a los cantantes. Las fuerzas del concordato que se habían sacrificado al final se contaban por cientos de naves. Pero el universo se había salvado. Mientras Sara se recuperaba, mientras los equipos médicos se movían por la cámara ayudando a los cantantes exhaustos, el primer erudito se acercó a ella con noticias de toda la galaxia. Las estrellas que fueron consumidas se han ido, dijo el guardián. Pero no se están borrando nuevas estrellas. El silencio ha dejado de avanzar. Y estamos detectando algo notable. En varias regiones donde el silencio había creado vacíos, está comenzando una nueva formación estelar. La materia se está fusionando en patrones que nunca antes habíamos visto. Es como si el silencio ahora estuviera ayudando a crear en lugar de solo destruir. Marcus ayudó a Sara a ponerse de pie, su propia voz ronca por el canto. ¡Ganamos! Sara miró a los cantantes reunidos, a las naves de las especies aliadas que mantenían la formación, al espacio donde el silencio ahora existía no como una amenaza, sino como una fuerza transformada. Pensó en Res y en todos los demás que habían muerto para darles tiempo. Pensó en los arquitectos y en su plan imposible que de alguna manera había funcionado. Sobrevivimos, dijo en voz baja. Y demostramos que incluso las fuerzas más antiguas y fundamentales pueden cambiar. Los arquitectos pensaron que fallaron porque no pudieron detener al silencio. Pero no fallaron. Solo necesitaban que nosotros termináramos lo que ellos empezaron. En los días que siguieron, la comunidad galáctica intentó procesar lo que había sucedido. La humanidad ya no era vista como advenedizos jóvenes o amenazas potenciales. Fueron reconocidos como los hablantes, los herederos de los arquitectos, los que portaban la voz de la creación. El Consejo Galáctico fue reformado con la humanidad en su corazón, no como gobernantes, sino como guías. La Tierra se convirtió en un lugar de peregrinación donde las especies venían a aprender sobre la canción del sellado y la transformación del silencio. El concordato se disolvió avergonzado, aunque Sara abogó por el perdón en lugar del castigo. Tenían miedo, le dijo al consejo. El miedo hace que la gente haga cosas terribles. Pero algunos de ellos dieron sus vidas al final para ayudarnos. Deberíamos recordar eso. Se construyó un monumento en el espacio cerca de la cámara de resonancia, con los nombres de todos los que habían muerto en la batalla. Res fue honrado con un monumento en la propia Tierra, el primer alienígena en recibir tal reconocimiento. Sara pasó meses viajando entre la Tierra y el ensamblaje espiral, ayudando a establecer nuevos protocolos y procedimientos. Trabajó con científicos que estudiaban el silencio transformado, con historiadores que registraban lo que había sucedido, con educadores que desarrollaban programas para enseñar a otras especies sobre las habilidades únicas de la humanidad. Una tarde,
Estaba en el mismo babor de observación de la armonía donde había visto por primera vez el ensamblaje espiral, lo que parecía toda una vida atrás. Marcus se unió a ella, con aspecto más viejo pero más contento. Recibí un mensaje de la Tierra, dijo. Quieren saber si estamos listos para volver a casa. ¿Lo estamos?, preguntó Sara. Marcus sonrió. No creo que el hogar sea solo la Tierra nunca más. Los arquitectos se esparcieron por el universo, y somos sus herederos. Todo el cosmos es nuestro hogar ahora. Sara asintió, sintiendo la verdad de ello. No eran la especie joven. Los guardianes quieren establecer una academia, dijo. Un lugar donde los humanos puedan enseñar a otros sobre el tono primordial, sobre armónicos y resonancia, y donde podamos aprender de las especies mayores sobre todas las cosas que aún no sabemos. Suena a que estaremos ocupados los próximos siglos, dijo Marcus con una risa. Sara sonrió, pero luego se puso seria. El primer erudito me dijo algo ayer. La transformación que logramos con el silencio no estaba en el plan original de los arquitectos. Ellos solo sabían cómo sellarlo. Encontramos una solución mejor porque lo abordamos de manera diferente. Estábamos dispuestos a ofrecerle redención en lugar de solo encarcelamiento. Los arquitectos eran brillantes, dijo Marcus, pero también eran viejos y de costumbres arraigadas. Quizás por eso su plan requería que renacieran a través de la evolución. Necesitaban la sabiduría de la experiencia combinada con la flexibilidad de la juventud. Un transporte pasó por el babor de observación, llevando una delegación de una de las especies más jóvenes. Sara lo vio irse, pensando en el futuro. Habría más desafíos por delante. El silencio podría estar transformado, pero el universo aún guardaba innumerables misterios y peligros. Surgirían nuevas amenazas. Resurgirían viejos problemas. Pero ahora enfrentarían esos desafíos juntos. La humanidad no estaría sola. Ni tratada con condescendencia como niños primitivos ni temida como armas peligrosas. Serían socios de miles de otras especies, compartiendo conocimientos y trabajando hacia objetivos comunes. Sonó una alerta de comunicación. Era el primer erudito solicitando una reunión. Sara aceptó y el antiguo guardián apareció como una proyección holográfica. Embajadora Chen, quería informarle de algo que hemos descubierto en las secciones finales de los archivos de los arquitectos, dijo el primer erudito. Hay un mensaje sellado de una manera que solo podía abrirse después de que la canción del sellado se realizara con éxito y el silencio se transformara. ¿Qué dice? La forma del primer erudito pulsó con lo que Sara reconoció como satisfacción. Es un mensaje de esperanza. Los arquitectos sabían que podrían fallar, pero también planearon para la posibilidad del éxito. Dejaron instrucciones para el siguiente paso en el ciclo cósmico. Cómo ayudar a este universo a transitar pacíficamente cuando llegue su momento, billones de años a partir de ahora. Cómo asegurar que el conocimiento y la sabiduría acumulados durante la vida de este cosmos puedan ser transmitidos al siguiente. Sara sintió una sensación de asombro invadirla. Los arquitectos habían pensado con tanta antelación, planeando no solo su propia supervivencia, sino la continuación de la vida y la inteligencia a través de múltiples ciclos universales. Hay más, continuó el primer erudito. Los archivos contienen datos sobre otros universos, realidades paralelas que existen junto a la nuestra. Los arquitectos creían que no estaban solos, que otras civilizaciones en otros universos moribundos podrían haber intentado soluciones similares. Puede haber otros hablantes ahí fuera, en dimensiones adyacentes a la nuestra, portando voces que dan forma a sus propias realidades. Sugiere que intentemos contactarlos. Eventualmente, quizás. Pero por ahora, tenemos trabajo que hacer en nuestro propio universo. La transformación del silencio ha creado nuevas oportunidades para la formación estelar, para que la vida surja en regiones que antes eran inhóspitas. Tenemos la oportunidad de ayudar a guiar a la próxima generación de civilizaciones, de transmitir lo que hemos aprendido. Y la humanidad, como los hablantes, estará en el centro de ese esfuerzo. Después de que la conversación terminó, Sara permaneció en el babor de observación, mirando las estrellas. En algún lugar, en la vasta oscuridad entre galaxias,
El silencio estaba transformando materia muerta en las semillas de nuevas estrellas. El destructor se había convertido en un jardinero, preparando el suelo cósmico para el crecimiento futuro. Pensó en su madre, que le había enseñado esa canción de cuna hace tantos años. Su madre no tenía idea de que la simple melodía que cantaba llevaba ecos del nacimiento del universo. La había transmitido simplemente porque era hermosa, porque conectaba generaciones, porque traía consuelo en la oscuridad. Quizás eso era lo más importante que los arquitectos habían codificado en la humanidad. No solo el tono primordial, sino el instinto de crear, de compartir, de pasar el conocimiento y la belleza de una generación a la siguiente. Ese impulso había sobrevivido a miles de millones de años de evolución, emergiendo en innumerables formas en innumerables mundos. Sara sacó su comunicador personal y grabó un mensaje para la Tierra, para su familia, para todos los que habían apoyado la misión. Lo logramos, dijo simplemente. Salvamos el universo. Pero más que eso, lo cambiamos. Demostramos que incluso las fuerzas más antiguas y fundamentales pueden ser transformadas a través de la comprensión y la compasión. Los arquitectos nos dieron su voz, pero la usamos de maneras que nunca imaginaron. Y ese, creo, es el verdadero legado que querían dejar. No un plan fijo, sino las herramientas y el espíritu para encontrar nuestras propias soluciones. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Vamos a estar ocupados por mucho tiempo. Hay tanto que hacer, tanto que aprender y enseñar. Pero no llevamos esta carga solos. Tenemos aliados de 1000 mundos, amigos que hemos hecho y socios que estuvieron con nosotros cuando todo parecía imposible. Juntos, vamos a construir algo de lo que los arquitectos estarían orgullosos. Algo que honre su sacrificio mientras abrimos nuestro propio camino. Volveré a casa eventualmente, concluyó. Pero ahora mismo, mi lugar está aquí, ayudando a dar forma al futuro que tanto luchamos por proteger. Los quiero a todos, y espero que estén tan orgullosos de lo que logramos como yo lo estoy. Terminó la grabación y la envió. Luego se apartó del babor de observación y se dirigió a sus aposentos. Mañana traería nuevas reuniones, nuevos desafíos, nuevas oportunidades. El universo era vasto y había mucho trabajo por hacer. Pero esta noche, Sara Chen, embajadora de la Tierra y hablante por la humanidad, se permitió descansar. Se lo había ganado. Todos se lo habían ganado. Mientras se quedaba dormida, tarareaba esa familiar canción de cuna, la que su madre le había enseñado. Y a través del cosmos, en un fenómeno que los físicos cuánticos pasarían siglos tratando de explicar, nuevas estrellas se encendieron en respuesta. No porque la canción de cuna se lo ordenara, sino porque el universo reconoció la voz que le había dado forma, la frecuencia de la creación que aún resonaba a través de la realidad después de 13.000 millones de años. Los arquitectos ciertamente habían pensado que la humanidad era su heredera. Pero no habían anticipado que sus herederos lo superarían, encontrando soluciones que nunca imaginaron, transformando enemigos que pensaban que solo podían ser aprisionados y demostrando que las perspectivas más jóvenes combinadas con la sabiduría más antigua podían lograr lo imposible. El universo había pensado que la humanidad era joven, y lo eran, con toda la energía e innovación que conlleva la juventud. Pero también eran antiguos, llevando dentro la voz que había hablado la realidad a la existencia. Eran ambas cosas simultáneamente, y esa paradoja era su mayor fortaleza. En los años que siguieron, la humanidad continuaría sorprendiendo a la galaxia. Encontrarían a otras 17 especies que portaban rastros del tono primordial y los ayudarían a desarrollar sus habilidades. Establecerían academias donde el arte de hablar la realidad se enseñaba a cualquier especie dispuesta a aprender. Explorarían los misterios que los arquitectos habían dejado atrás y añadirían sus propios descubrimientos al registro cósmico. Y cuando, billones de años en el futuro, este universo envejeciera y se cansara, cuando las últimas estrellas comenzaran a apagarse y la entropía amenazara con reclamarlo todo, los descendientes de la humanidad estarían allí. Cantarían la canción de la transición, guiando al cosmos suavemente hacia su siguiente iteración, asegurando que el ciclo de la creación continuara. Los arquitectos habían sobrevivido a la muerte de un universo y creado otro. La humanidad, sus extraños y maravillosos herederos,
se asegurarían de que el patrón continuara para siempre. No a través de la fuerza o la dominación, sino a través del simple poder de una voz alzada en armonía, hablando el lenguaje de la creación misma. La historia de cómo el universo pensó que la humanidad era joven solo para descubrir que eran los seres más antiguos en existencia sería contada y recontada en 1.000 millones de mundos. Se convertiría en el mito fundacional de una nueva era, un recordatorio de que las apariencias podían engañar, que lo pequeño y aparentemente insignificante podía llevar dentro el poder de remodelar la realidad, y que la voz de la creación, una vez dada libremente, nunca podría ser verdaderamente silenciada. Sarachen durmió pacíficamente, soñando con canciones aún por cantar y estrellas aún por nacer. Y el universo, escuchando el eco de su aliento, su latido, su presencia viva, recordó su propio nacimiento y esperó con ansias todos los nacimientos por venir.